You know what happened. The question is, can you live with it? ¿Mike es un héroe o un villano? ¿Es realmente tan moral y recto como nos gustaría creer? ¿Cuál es el precio de la venganza? Hola a todos, mi nombre es Andrea. Y sí, yo sé lo que están pensando. Y hay un montón de reviews, análisis y críticas de esta serie en la web, pero lo que hacía falta era que una chica hablara sobre Better Call Saul. Seguro era lo que muchos estaban pensando. Claro que sí. Bueno, ahora sí, fuera de bromas, les doy la bienvenida al canal. Este es mi primer video haciendo un análisis o video ensayo de una serie y además está basado únicamente en mi opinión, por lo que no tenemos por qué estar de acuerdo en todo. Les advierto que este video tendrá spoilers de Better Call Saul hasta el episodio 11 de la sexta temporada, así que si aún no han visto los últimos episodios y no quieren spoilerse, vayan primero a ver la serie antes de seguir viendo este video. Y si no les importa y siguen aquí, entonces vamos a comenzar de una vez sin más demora. Mike es uno de los personajes más queridos por los fans del universo de Breaking Bad. Personalmente es mi favorito. Si bien es extremadamente inteligente, metódico, astuto, intuitivo, ha sido partícipe de las mejores escenas de acción de la serie y no se aguanta las pendejadas de nadie, también es un ser muy complejo, lleno de capas, contradicciones. Esto hace que se sienta más humano y empático que muchos otros personajes de la serie y que sea tan fácil identificarse con él. A diferencia de Walter White, no es impulsivo ni se deja llevar por el ego, por lo cual en Breaking Bad se nos presenta como su antítesis y una figura paterna más humana y adecuada para Jesse. Lo mismo ocurre en el caso de Nacho. Mientras que Tuco y los Salamancas lo utilizan para sus propósitos egoístas y Gustavo se aprovecha de él, amenazando a su padre, Mike trata de protegerlo, ya que en el fondo piensa que es un buen chico, al igual que Jesse, y ambos le recuerdan a su hijo. Sin embargo, contrario a lo que pueda parecer, Mike está muy lejos de ser perfecto o una buena persona en el sentido tradicional de la palabra. Para explicar esto debo hablar más a fondo sobre el personaje. En Better Call Saul lo vemos por primera vez trabajando en el parqueadero de la corte, un empleo de lo más tedioso y monótono, donde conoce a Jimmy e inicia una relación de amor-odio con quien se convertirá en Saul Goodman en un futuro distante. En el sexto capítulo de la primera temporada, nos enteramos de que el hijo de Mike falleció hace unos meses atrás, después de ser asesinado por dos de sus compañeros de trabajo. Uno de los rasgos característicos de Mike en toda la serie es la culpa que siente por la muerte de su hijo. No se nos muestra como el hombre serio e inquebrantable que conocimos en Breaking Bad, sino como un sujeto roto, lleno de culpa, autodesprecio, quien siente que fue el causante de la muerte de su muchacho. Su hijo Matty, al igual que él, era policía. Mike lo convenció de aceptar una coima y romper sus propias reglas y códigos morales para evitar problemas con sus compañeros, pues, como el mismo Mike explica, todos en este departamento eran corruptos, incluso él. Desde un inicio conocemos a un Mike imperfecto, atormentado, alguien que no siguió las reglas de su propio juego ni respetó las ajenas, y esto contribuyó al asesinato de un miembro de su familia. En este mismo capítulo nos enteramos de que Mike se dedicó a la bebida después del funeral, un método común de escape y autodestrucción, pero lo que realmente estaba esperando era el momento justo para atacar y matar a los responsables del asesinato de su hijo. Al ser un policía puede librarse fácilmente de toda sospecha sobre su implicación en estos crímenes, pero lo que no puede hacer es escapar de su propia conciencia. Sí, Mike es muy dulce con su nieta, y la razón por la que entra en negocios turbios es para protegerla y darle todo lo que necesita para tener una buena vida. A diferencia de Walter, Mike se preocupa genuinamente por su familia, y realmente quiere conseguir el dinero necesario para dárselo a ellas. Esto no es algo que solo les sirva como una excusa para justificar sus acciones problemáticas. Sin embargo, por más nobles que puedan parecer estas intenciones y su amor por ambas, la realidad es que muchas de estas acciones están guiadas por la culpa y el remordimiento, al sentirse responsable por la muerte de su hijo y ser incapaz de superar esta tragedia. En toda la serie nos dan pistas de que él jamás se recuperó de esta pérdida ni se perdonó a sí mismo por lo sucedido. Incluso después de matar a los asesinos de su hijo y salirse con la suya, esto no fue suficiente para él. Más tarde aparecieron los Salamanca en el panorama y tras ser amenazado por Héctor y poner a su familia en riesgo por haber sido el causante de que Tuco acabara en la cárcel, planea vengarse de él, haciendo que pierdan la mercancía que llevaban de forma ilegal en unos camiones camuflados. Pero esto no es suficiente, pues,
Al percatarse de que su plan provocó que una persona inocente fuera asesinada tras el incidente con los camiones, Mike planea matar a Héctor Salamanca. Y cuando está a punto de hacerlo, Gustavo Fring se lo impide. Empieza a trabajar para el pollero, como le dice Lalo en tono de burla, tratando de ganar más dinero para su familia y también para seguirle haciendo la vida imposible a los del cartel. Más adelante se involucra en la construcción del laboratorio secreto de Meta y tiene que ser el encargado de asesinar a Werner, su amigo y empleado, un tipo bueno y honrado que cometió un grave error porque quería ver a su esposa. Pero no hay medias tintas en el mundo de Breaking Bad. Sin importar el tipo de persona que seas, los errores se pagan con la muerte y Mike lo sabe muy bien. Tras esta tragedia, trata de desligarse de Fring y del mundo de la droga. Vuelve a refugiarse en la bebida y a buscar problemas para aplacar la culpa que siente. Pero luego de ser apuñalado por unos malandros, es Gustavo quien le salva la vida y lo convence de que vuelva a trabajar para él, diciéndole que ambos tienen un objetivo en común, la venganza. Esto basta para convencer a Mike, quien se vuelve su empleado a tiempo completo, sin importar las cosas cuestionables que haga y las incontables ocasiones en las que tiene que dejar de lado sus propias reglas y códigos para seguir los mandatos de su jefe. Ahora el objetivo es Lalo Salamanca, y harán todo lo posible por verlo destruido. Ni la muerte injusta de Nacho o la de Howard, una persona inocente, son suficientes para hacer que Mike cambie de opinión y decida dejar esta vida. Ni siquiera la misma muerte de Lalo cambia sus planes. Está atrapado en el juego, ya no hay salida. Mike no es una persona que tienda a mostrarse vulnerable o sentimental, ni que se permita a sí mismo llorar o hablar de sus sentimientos. Las únicas veces que lo vemos mostrar algún tipo de emoción es cuando habla de su hijo. El momento en el que asiste junto a su nuera a reuniones grupales para personas que han perdido a sus seres queridos y buscan apoyarse mutuamente para superar esta tragedia, él no se lo toma en serio ni por un minuto. Toda esta dinámica le parece falsa y carente de sentido. Al igual que Jesse en Breaking Bad, quien simplemente no podía cargar con la culpa después de asesinar a Gale y no sentía que merecía ser aceptado, perdonado ni amado por otros. Mike tampoco siente que merece ese tipo de atención ni redención ante los ojos del mundo. Sabe que lo que hace está mal, sabe que es un asesino y un criminal, y por eso lo único que realmente tiene sentido para él es el código de honor y la venganza. La única forma posible de redención es a través de la ayuda económica que le puede brindar a su nieta en un sentido práctico y concreto, pues es lo que conoce y lo que mejor comprende, y ni toda la terapia del mundo, el apoyo de la comunidad, las palabras de amor más lindas, aceptación o autosuperación podrán cambiar quién es y lo que ha hecho. Mike es un lobo solitario. Desde un inicio lo vemos pasar muchas horas solo metido en la caseta del parqueadero de la corte. No tiene demasiado interés en el contacto humano o en socializar. Quizás con la única persona con la que realmente logra relacionarse de verdad y se permite mostrarse un tanto transparente y vulnerable es con su nieta, ya que sabe que tan solo es una niña que no comprende lo cruel que puede llegar a ser el mundo, y porque sabe que ella no le juzgará ni cuestionará sus decisiones, solo lo admirará por todo lo que puede enseñarle, los regalos que le da y el tiempo que comparte con ella. Prefiere trabajar solo, y, tal como hizo Gustavo cuando coquetea con el mesero en el episodio 9 de la sexta temporada, pero no hace ninguna movida ni trata de llevar las cosas al siguiente nivel, Mike también rechaza la posibilidad de tener una relación de pareja con Anita, una mujer que forma parte de la comunidad terapéutica a la que asistía. No se siente merecedor de este tipo de atención, y sabe que probablemente solo la pondría en peligro, y que en el mundo en el que se desenvuelve no hay espacio para el amor ni las relaciones humanas. Es por esto que arruina la relación, hace que le echen del grupo de apoyo tras desenmascarar a uno de sus miembros por fingir que su esposa estaba muerta, y los tacha a todos de hipócritas y egocéntricos, saboteando así toda posibilidad de integrarse a la comunidad o recibir cualquier tipo de ayuda externa. En un episodio Mike le cuenta a Werner que estuvo casado durante más de 20 años. Jamás nos dicen por qué se separó de su esposa, pero podemos intuir que esta ruptura tuvo mucho que ver con lo sucedido con su muchacho, lo que constituyó un punto de no retorno para este personaje. Las únicas armas con las que cuenta son las ganas de ayudar a su nieta y el código rígido de reglas por el cual seguía para soportar hacer lo que hace y tener el trabajo que tiene sin perder la cabeza. El problema con las reglas de Mike es que, en un mundo tan caótico, impredecible y cruel como el de Breaking Bad, difícilmente puedes seguirlas a rajatabla. Una y otra vez observamos cómo las cosas acaban de forma distinta como él las había planeado. Sí, Mike odia ver que mueran personas inocentes, al menos aquellas que no están involucradas en el juego en el mundo del narcotráfico, pero lo deja pasar cuando le es conveniente, como en el caso de Nacho,
por cuya muerte se siente responsable, pero no trata de evitarla. Si bien le promete que protegerá a su papá, lo hace porque se siente culpable al saber que no es capaz de protegerlo a él, y siente mucha impotencia por esto. Gustavo fue el responsable directo de su horrendo final al obligarlo a ser su espía, con la amenaza de hacerle daño a su padre, y no le importó arriesgar su vida para tenderle una trampa a Lalo. Cabe también resaltar que cuando Mike decide confiar en los demás, interceder a su favor o perdonarle la vida a alguien, como lo hizo en el caso de Tuco, Lidia, o el maltratador que asesinó a su esposa, sobre quien le habla Walter en Breaking Bad, a la larga esto acaba siendo una decisión errónea, que en varias ocasiones casi le cuesta la vida a él mismo y a otras personas, poniendo en riesgo su seguridad y la de su familia. En un mundo donde lo más importante es la supervivencia del más fuerte, ganar dinero o tener poder sobre otros a cualquier costo, es poco lo que Michael puede hacer para cambiar esta realidad, y casi nunca recibe el mismo trato o la clemencia que él trata de mostrarle a los demás. El caso de Werner es un ejemplo interesante de esto. Mike lo apreciaba, confió en él y evitó que Gustavo lo matara por hablar demasiado cuando estaba borracho en un bar. Pero más adelante, en vez de hacer caso a sus advertencias y portarse como debía, hizo algo peor. Metió en problemas a todos los involucrados en el proyecto, reveló información confidencial a Lalo, la persona que menos debía enterarse de lo que estaban haciendo, puso en riesgo la obra, la vida de sus colegas y todo por lo que habían trabajado durante tantos meses. A pesar de esto, Michael trató de interceder por él, porque comprendía que solo lo había hecho porque extrañaba a su esposa, aunque en este punto ya sabía que no existía posibilidad alguna de salvarle la vida, siendo él mismo quien jaló el gatillo como un último acto de misericordia. Tras este incidente, Mike decidió no volver a dejar ningún asunto inconcluso, pues entendía que todas las personas son impredecibles y que, incluso aquellas que tienen las mejores intenciones como Werner, podrían arruinar sus planes y destruir en un segundo aquello por lo que tanto había trabajado. En el primer encuentro de Mike y Manuel Varga, el papá de Nacho, el segundo lo atiende de forma muy cordial, pensando que era un cliente que quería cambiar los cubrecientos de su auto. Incluso le dice a su hijo que no le estafe ni trate de aprovecharse de él, mostrando su naturaleza más ética y humana. Mike, por otro lado, solo asiste a este lugar para amenazar a Ignacio y advertirle que le contará a Tuco sobre sus actividades clandestinas si no le devuelve las tarjetas de béisbol que robó al sujeto para el que trabajaba. Pero lo que le importa no son las tarjetas o ayudar al tipo, sino evitar que hable con la policía y le meta en líos. Es interesante analizar esta primera interacción entre ambos, pues nos muestra de forma sutil las diferencias que existen entre ellos, y por qué uno tiene las manos limpias y es libre, mientras que el otro vive atrapado en una prisión simbólica de la cual nunca podrá salir. Manuel Varga es todo lo que Mike probablemente hubiese querido ser o lo que habría sido de no haberse dejado corromper y tomado la salida fácil. Tienen ciertas cosas en común, como que ambos son serios, trabajadores, disciplinados, saben cómo conseguir lo que quieren y se guían bajo su propio conjunto de reglas y moral. Tanto Mike como Varga perdieron injustamente a sus hijos, quienes eran personas de buen corazón que cometieron errores y se dejaron llevar por el miedo o la ambición. Pero, mientras el papá de Ignacio se niega a involucrarse en cualquier tipo de actividad criminal, incluso cuando su propia vida y la de su familia está en riesgo, Mike se deja seducir fácilmente por esta vida. Tras su pasado como policía, ha dejado de creer en la ley, pues sabe cómo funcionan estas instituciones, ya que él mismo era corrupto y prefería mirar a otro lado cuando algo turbio sucedía. Poco a poco se involucra en trabajos cada vez más densos, hasta acabar siendo la mano derecha de uno de los empresarios y asesinos más meticulosos y despiadados, como lo es Gustavo Fring, quien está dispuesto a matar a sangre fría a cualquiera que no haga lo que se le ordene o se atraviese en su camino. En la última escena con el papá de Nacho, Mike, guiado de nuevo por la culpa y el remordimiento, se porta de manera egoísta para tratar de limpiar su conciencia. Considera que Manuel merece saber la verdad, ya que, como él, perdió a su hijo de forma injusta y quiere hacer lo correcto, pero ni siquiera se le ocurre pensar que quizás él no necesita enterarse de lo sucedido. Probablemente Nacho no quisiera que lo supiera. Queda implícito tras la última llamada que le hace su padre que no volverían a hablar nunca más. Ya es demasiado tarde para hacer algo al respecto, y ni siquiera tiene un cadáver para enterrarlo o darle una digna sepultura. La confesión de Mike solo conseguirá romperle el corazón, y lo hará sentir enojado y frustrado por no haber podido ayudar a Ignacio. Mike acude a hablar con él, asegurándole que su hijo era un buen chico y que se hará justicia por su muerte. Es interesante que, en esta escena, Mike menciona a los Salamanca como los principales responsables del final de Nacho, y que, cuando hable de justicia, se refiere a ellos específicamente.
pues, como ya mencioné, fue Gustavo el responsable directo por su muerte y quien lo obligó a transitar por este camino de sufrimiento y tragedia. Pero Michael prefiere omitir esto para no tener que lidiar con su propia responsabilidad por lo sucedido. Las últimas palabras del papá de Nacho resuenan tanto en Mike y en la audiencia, porque, tanto en esta serie como en Breaking Bad, vemos cómo la venganza es un círculo que jamás termina y solo trae más problemas y muertes a largo plazo, y que, como le reprocha Manuel, poco importan sus buenas intenciones, las palabras de arrepentimiento o cuánto repita que buscará que se haga justicia. No es diferente al resto de personas que trabajan para el cartel. Todos tienen personalidades diferentes, los mueve la ambición y sus propios deseos egoístas. Pero, al final del día, el juego sigue siendo el mismo para todos, y en el régimen de sangre por sangre y ojo por ojo, todo el mundo se queda ciego. Mike quizás se involucró en el negocio por una buena causa, o lo que al menos para él era una causa noble, así estuviese motivado por la culpa. Pero, como nos muestran en Breaking Bad, al final acabó muriendo de una forma muy poco honorable, a manos de un tipo que odiaba y sin poder dejarle ni un solo centavo a su nieta. En un universo donde los finales felices no existen y de haberlos son muy pocos, vemos una y otra vez cómo las personas inocentes son arrastradas hacia situaciones que escapan de su control, les provocan mucho sufrimiento, desgracia y usualmente una muerte injusta, sin una razón que realmente lo explique o lo justifique. Nada es blanco y negro, y el concepto de justicia como tal es utópico y prácticamente inexistente. Por eso la mayoría de Mikes del mundo están rotos por dentro y solo buscan una forma de aplacar un poco sus propias culpas y escapar de esta dolorosa realidad, sin importar a dónde esto los lleve en el proceso. Better Call Saul no solo nos muestra la decadencia de Jimmy McGill y todas las razones que lo llevaron a convertirse en Saul Goodman, sino que también nos cuenta la historia de Mike y cómo fue que se dejó seducir por el lado oscuro y se transformó en el Michael que conocemos en Breaking Bad. Al igual que Jimmy, él también luchaba con su conciencia y sus instintos más peligrosos. Trató de hacer lo correcto en repetidas ocasiones, tener una vida común y corriente, pero finalmente se dejó seducir por el dinero fácil y optó por seguir un camino muy cuestionable, tratando de jugar a su manera y evitar el mayor daño colateral posible. Como Saul, no podía aceptarse a sí mismo, y en el fondo se odiaba por ser quien era, pero finalmente acabó por hacer las paces con sus demonios y aceptar su destino, justificando su propia decadencia con una razón noble de peso y un objetivo específico en mente. Su historia no es de redención, y tampoco tiene un final feliz. Es la de un hombre atormentado que pudo haber seguido un camino distinto, el cual quizás no le habría permitido explotar sus talentos o darle la vida que soñaba a su nuera y a su nieta, pero que, al menos le habría dado la posibilidad de pasar más tiempo junto a ellas y disfrutar de su compañía, ver crecer a su pequeña, ir a su graduación, estar ahí en los momentos más importantes de su vida. I'm better now. What changed? Decided to play the cards I was dealt. Eso es todo por hoy. Muchas gracias a los que vieron el video hasta el final. Espero que les haya gustado. Ojalá estén teniendo un buen día y nos veremos en una próxima ocasión.